Hola mis hermanos y hermanas, qué bueno que están una vez más aquí para escuchar este audio de apoyo para estudio personal de Ven Sígueme. Te aconsejamos que escuches este y los otros audios en un lugar donde puedas tener tranquilidad y así puedas percibir más el Espíritu, que es el gran maestro y confirma las verdades. Te recordamos que si vas a salir, te cuides lo mejor que puedas, ya que tu familia espera por ti, y los que pueden estar en casa en estas fechas difíciles, te damos las gracias por ser consciente de que no todos tenemos las mismas oportunidades, y si cuidas por alguien más que no es tu familia, muchas gracias. En este audio escucharán que hablo muy bajo. La razón es que mi familia ya está dormida y tengo que hablar lo más despacio posible para no despertarlos. Mis hermanos y hermanas, nos sentimos felices porque tenemos aceptación entre ustedes y comparten nuestros aportes. Algunos hermanos nos han escrito y nos han pedido que dé la lección como lo hacen otros canales. Quieren que salga con mi camisa blanca y corbata, etc. Pero por el momento no será posible. Primero, porque no me gusta seguir estereotipos. Lo siento en verdad, mis hermanos y hermanas. Y dos, creo que es de más importancia que ustedes puedan enfocarse en el mensaje que verme con camisa blanca y corbata. En ocasiones, la ropa no hace al monje. Es mi pensar y sentir que si salgo compartiendo la lección, prestarían más atención a la persona y no a lo que importa, que es el mensaje del Evangelio. Sé que cada persona tiene una manera de enseñar el Evangelio. Sé que aprendemos de maneras distintas. Algunas personas son más visuales que otras, o sea que necesitan ver para comprender lo que se explica. Otros necesitan tocar y llevar las cosas a la acción. Otros solo oír y llevar a la práctica. En verdad no me lo tomen a mal. No piensen que no quiero salir o que soy de esos que se creen demasiado. Claro que quiero que me conozcan más, pero por el momento deseo más que escuchen y mediten sobre la doctrina de Cristo. No digo que no lo haré, pero siento que por el momento no es lo correcto. Pero si quieren verme, apóyenme en mi canal secundario. Trata sobre un pequeño huerto y algunos videos de mi trabajo en el campo en Ogden, Utah. Y así salgo con mi gordura, con mi hermosura. Bueno, también tengo humor, mis hermanos. Dejaré el enlace para que puedan visitar el canal en la descripción de este video y en los futuros videos. El canal no es específico de cosas de campo, pero es algo que disfruto y voy empezando con este proyecto personal. Hermanos, entenderé perfectamente si dejan de visitar mi canal por seguir otros donde la camisa blanca sea más importante que el mensaje. En Lucas capítulo 11 nos ayuda a entender por qué aún no deseo salir en los videos dando la lección de Ven Sígueme. Leemos los versos 27 y 28 lo siguiente. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí Jesucristo claramente nos enseñó que no debemos elevar algo a un nivel sagrado y adorarlo, sino más bien enseñó que lo que importa es el Evangelio, o sea, la doctrina. Más claro aún, no debemos elevar o celestializar a hermanos por el hecho de compartir los mensajes. Es verdad que se siente bonito leer comentarios de aliento, mas no decir que no hay pecados en los hermanos. Así que un gracias por compartir o escribir de lo enseñado bastará. Después de esto, si quieren ponerme veladoras, no hay problema. Broma, hermanos. Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos a la lección de apoyo y gracias por quedarse y seguir apoyando a su canal de Doctrina Sud, LDS básica y profunda. Esta lección comprende los capítulos 4 al 6 del libro de Mosía y se titula Un potente cambio. En el subtema de esta lección leemos: por medio de Jesucristo podemos recibir y retener la remisión de nuestros pecados. El rey Benjamín se detuvo y observó a su pueblo que se encontraba reunido en grandes números delante de él. Sus palabras habían penetrado los corazones y en humildad se habían postrado en el suelo. ¿Cuánto deben de haber amado a su rey, que los había servido durante tanto tiempo y con tanto amor? Él, de entre todos los hombres que ellos conocían, podía hablarles de vencer al hombre natural, de la necesidad de servir y de llegarse a Cristo. El ejemplo de su vida dio poder a su sermón, y el Espíritu lo transmitió con tal fuerza que repentinamente se vieron tal como eran, gente buena y honesta, pero todavía en un estado de pecado sin redimir. Con una sola voz clamaron pidiendo el perdón y preguntándole la manera de purificarse, y lo lograron. El rey Benjamín había tenido éxito. Él había llevado a su pueblo a un estado de verdadera humildad y arrepentimiento. Ahora, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos,
y fueron llenos de gozo. Sin ninguna duda y con corazón feliz, el rey prosiguió. Ahora que habían recibido el perdón y la paz de conciencia, les dijo lo que se requería de ellos, cómo debían vivir ahora que habían nacido de nuevo. Al terminar su gran discurso, el rey Benjamín le dio a su pueblo algunos consejos sublimes sobre lo que significa ser cristiano. Para quienes hoy día estamos esforzándonos por merecer el título de santos, su consejo es de gran valor. ¿Queremos realmente ser cristianos? O sea, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Si es así, incorporemos en nuestra vida lo que el rey Benjamín nos enseña. Algunas personas tienen la idea equivocada de que el arrepentimiento requiere poco esfuerzo, y otras creen que requiere demasiado esfuerzo. Para ayudarnos a comprender mejor lo que se requiere para recibir la remisión de los pecados, debemos escudriñar las enseñanzas del rey Benjamín que se encuentran en Mosiah el capítulo 4, del verso 1 al 12, y así encontrar las condiciones bajo las cuales el Padre Celestial concede la remisión de nuestros pecados. Leemos en el versículo 2 lo siguiente: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra, y todos a una voz clamaron, diciendo: oh, ten misericordia, y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Queridos hermanos, ¿qué es el estado carnal? Desde la caída, el hombre se ha vuelto carnal, sensual y diabólico por naturaleza. En este estado caído está sujeto a las pasiones, las lujurias y los apetitos de la carne. Está espiritualmente muerto, debido a que se le expulsó de la presencia del Señor. Por tanto, se encuentra sin Dios en el mundo y ha obrado contrario a la naturaleza de Dios. Se halla en un estado carnal y es del mundo. La carnalidad connota lo mundanal, lo sensual y la inclinación por gratificar la carne. ¿Cómo puede ser el hombre menos que el polvo de la tierra? Declaraciones tales como despertad y levantaos del polvo son formas de expresión que les dicen a aquellos a quienes van dirigidas que deben levantarse por encima de lo carnal, lo mezquino y lo vil, y mantenerse firme en la fortaleza del espíritu como personas de entereza. Profecías similares que instaron a Jerusalén a levantarse y a sacudirse del polvo son en realidad un llamado para que salga de un esclavizado estado de obscuridad y pase a ocupar su debido lugar de prominencia en el plan eterno de todas las cosas. La expresión de que el hombre es menos que el polvo de la tierra, tal como se encuentra registrada en el libro de Mormón, se refiere, como en el contexto lo dice, el hecho de que el polvo es obediente a los mandamientos del Creador, mientras que el hombre, en cambio, se rebela contra su voluntad. Hermanos, a medida que ustedes estudien esta lección, irán comprendiendo lo valioso que es el arrepentimiento. Comprenderán que sin este no podríamos ser salvos, ya que el reconocer que hemos pecado, sentiremos pesar por las cosas malas que hemos hecho, y desearemos corregir nuestros actos y vida. Junto con ello, seguir las enseñanzas de Jesucristo. Entenderemos con más claridad que si no fuera por la expresión de Jesucristo, en otras palabras, si no fuera por el pago en el huerto de Getsemaní y su muerte en la cruz, nadie podría alcanzar perdón y ser salvo. El arrepentimiento es algo constante. Debido a que aún todos somos seres imperfectos, seguiremos pecando a pesar de conocer el Evangelio de Dios. De una manera u otra lo hacemos. Pero no por tener esta bendición de arrepentirnos cada que nos equivocamos, debemos abusar de ellos. Debemos cuidar que siempre retengamos la remisión de nuestros pecados. Y para no caer o seguir cayendo en pecado, debemos estudiar las Escrituras, orar y ayunar. Así como usted cuida tal vez su jardín, limpia su casa y la ordena, así mismo nosotros debemos ordenar y limpiar nuestra vida. Hermanos, ¿cómo ayudarían a alguien que sienta desánimo y que piense que es imposible superar el pecado y las debilidades? Leemos los versos del 6 al 12 de Mosiah capítulo 4. Os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor y fuera diligente en guardar sus mandamientos, y perseverara en la fe hasta el fin de su vida, quiero decir la vida del cuerpo mortal.
Digo que este es el hombre que recibe la salvación, por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano que ha existido desde la caída de Adán, o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Y este es el medio por el cual viene la salvación, y no hay otra salvación aparte de esa de que se ha hablado. No hay tampoco otras condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que os he dicho. Creed en Dios, creed que Él existe, y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados, y abandonarlos, y humillaros ante Dios, y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios, y vuestra propia nulidad, y su bondad, y longanimidad, para con vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente, y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y he aquí, os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis, y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Hermanos, tomen un poco de tiempo, lápiz y papel, y analicen cómo explicar a otros el poder vencer las debilidades. En mi caso siempre comparto algún detalle de mi vida que no me dejaba progresar y lo que hice para dejar de hacer. Hace 2 semanas un joven que se casó hace 8 años atrás vino a mi casa con una Biblia bajo el brazo. Él sabe que soy miembro de la iglesia y sabe sobre la labor social que hacemos cada noviembre con la ayuda de hermanos de Utah y de nuestra amiga Claudia Aguilera. Este joven tocó a mi puerta y me dijo que necesitaba mi consejo. Venía un poco drogado aún, pero aún así lo pasé a mi patio. Sacamos unos bancos para sentarnos y lo escuché atentamente. He de confesar que mi mente quedó agotada con todo lo que me confesó, pero no lo juzgué. Más bien le dije que no está solo, que aún uno siendo miembro de una iglesia siempre está luchando con sus demonios internos. Tenemos nuestros gigantes a vencer. Le dije que hay gente que lo etiquetará y lo juzgará por querer cambiar su vida para bien y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Habrá quienes dirán, mira, ya se hizo hermano, y tan violento que es. Mira, ya es corbatudo y tan grosero que es, etc. Se lo dije así porque desgraciadamente para algunas personas nunca cambiaremos aunque hayamos dejado nuestra vida pasada. Para no alargar esto, le dije, al salir de la puerta de esta tu casa, deja las cosas aquí. Yo te ayudo a cargarlas. Ve y recupera a tu esposa e hija. Esta semana se van a cumplir 3 semanas y puedo verlo con una sonrisa. Aún no vive con su esposa, pero ya usa ropa limpia y está trabajando. Si él acepta en lo futuro que comparta una foto con ustedes, lo haré, mis hermanos. En el subtema de la clase leemos, conforme nos arrepintamos, seremos llenos del amor de Dios. También se nos pregunta lo siguiente, ¿cómo sabemos si hemos recibido la remisión de nuestros pecados? Los siguientes versículos nos dan una pista. Leemos en Mosía capítulo 4, el verso 13 al 6. Y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente, y de dar a cada uno según lo que le corresponda. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de quien nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad, les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro, y además, vosotros mismos socorréis a los que necesiten vuestro socorro, y partiréis de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano, y sea echado fuera para perecer. Después de leer estos versos, hay 2 preguntas, hermanos. ¿Qué señales ven ustedes de que están siendo convertidos? ¿De qué manera cambia nuestra relación con los demás conforme venimos a Cristo mediante el arrepentimiento?
En mis años de miembro, y hasta que lo fui comprendiendo, entendí que el grado de servicio que prestemos tanto en la iglesia como fuera de ella es el grado de conversión en el Evangelio, no a la iglesia, no a los líderes, sino a la conversión al Evangelio de Jesucristo, o sea, viviendo la doctrina. También es el deseo de hacer siempre el bien. En este punto, hermanos, escriban en los comentarios cómo el Evangelio de Jesucristo ha cambiado o está cambiando sus vidas. Los pasajes que se encuentran en Mosía, en el capítulo 4, del verso 11 al 12 y del 14 al 16, ¿qué enseñan en cuanto a cómo llegar a ser mejores padres? Analicemos un poco. En Mosía del 4, del verso 11 y 12, obsérvese aquí cómo el rey Benjamín compara el recibir la remisión de los pecados con los 4 puntos siguientes. 1. Llegar al conocimiento de la gloria de Dios. 2. Conocer de su bondad. 3. Gozar de su amor. 4. Recibir gran gozo en nuestra alma. ¿Cómo se relaciona lo anterior con lo que Nefi vio como interpretación del árbol de la vida? El rey Benjamín también explica lo que una persona puede hacer para retener la remisión de sus pecados. 1. Recordar la grandeza de Dios. 2. Ser humilde y recordar que no somos nada. 3. Clamar diariamente en el nombre del Señor. 4. Permanecer firmes en la fe. Quienes lo hagan, dice, aumentarán su conocimiento de la gloria de Dios. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos acerca de Dios, enseñarle a amarlo y no a temerle. Es mejor seguir a Dios por la recompensa y no por el temor al castigo. Debemos enseñarles a vivir en una unidad y hacer el bien a los demás tanto por el servicio como por el predicar del Evangelio. En Mosía capítulo 4, los versos del 13 al 16, el rey Benjamín pasa a describir las características de la persona que está llena del Espíritu de Dios. Primero, busca vivir pacíficamente con los demás. Segundo, cumple sus sagradas responsabilidades familiares. Tercero, ayuda a los necesitados. En el versículo 14 observamos que el rey Benjamín enseña también que las peleas y las riñas entre hermanos no son una parte necesaria para el desarrollo normal y saludable del niño. Este tipo de contención puede ser normal para el hombre natural, pero el rey Benjamín claramente nos advierte que el diablo es la fuente de la contención. Como padres debemos entregar a la sociedad hombres y mujeres de bien, que marquen la diferencia tanto en sus hogares como en sus semejantes. El rey Benjamín nos recordó que ante Dios todos somos mendigos y que debemos ser clementes con los demás si a cambio esperamos recibir misericordia. De igual manera, el presidente Gordon B. Hinckley nos aconsejó tener compasión de los demás. Seamos más clementes, abandonemos la arrogancia, la vanidad, el egoísmo, seamos más compasivos, más benignos, llenos de templanza y de paciencia y de mayor respeto unos para con otros. Al hacerlo, nuestro solo ejemplo llevará a otras personas a ser más clementes y nosotros mismos tendremos más derecho a pedir la misericordia de Dios, que en su amor será generoso con nosotros. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? Así habló el rey Benjamín, a lo cual añadió que el poder del Maestro es cierto y su palabra segura. Él cumplirá su promesa para con los que sean compasivos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Confío en que a todos nos llegará la hora en que, ya sea por enfermedad o por alguna dolencia, por pobreza o angustia, por opresión del hombre o de la naturaleza en contra de nosotros, anhelaremos misericordia. Y si a lo largo de nuestra vida hemos sido misericordiosos para con los demás, también nosotros recibiremos misericordia. En este gran discurso el rey Benjamín abarca el cuidado personal, el cuidado familiar y el cuidado de nuestros semejantes. Nos enseña y aclara que todas las cosas que hagamos en esta vida traen consecuencias eternas, y todo será contado cuando nos toque comparecer ante el tribunal de Cristo. En los versículos del 16 al 27 del capítulo 4, el rey Benjamín nos explica sobre aquellos que piensan de que no se nos requiere dar ayuda a los necesitados porque es su propia culpa el que se hallen en tal estado. ¿En qué sentido, según él, somos todos mendigos? Presten atención en la forma en que el rey Benjamín habla tanto a ricos como a pobres. Dice que los ricos deben dar y que los pobres no deben codiciar. A veces pensamos que la codicia consiste solo en desear algo que otros tienen y que nosotros queremos. Pero la codicia es más que eso. Es toda una actitud. Es poner el corazón más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Es por ello que el rey Benjamín dice que podemos ser culpables de codiciar aquello que ni siquiera hemos recibido.
Leemos lo siguiente en los versículos 26 y 27. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente según sus necesidades. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además conviene que sea diligente, para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. El versículo 26 es claro, dar a los pobres, pero también dice ministrar para su alivio tanto espiritual como temporal. No podemos condenar a los que se prepararon con tiempo y fueron obedientes en hacer su almacén, pero también, si están en sus medios, ayudar, háganlo, con prudencia y orden. Este es un tema complejo porque no todas las naciones tienen una economía estable y poder de compra, la cual nos permita guardar dinero y tener vidas realmente dignas, etc. Así que nos queda dentro de lo posible armar nuestro almacén y ser auxiliados por los que pueden marcar la diferencia. En cuanto a este tema, el presidente Kimball dijo: al viajar y visitar a los miembros por todo el mundo, reconocemos que existen tremendas necesidades temporales entre nuestra gente, y al mismo tiempo que añoramos ayudarles, nos damos cuenta de la importancia vital de que aprendan esta gran lección, que el nivel más elevado de espiritualidad se adquiere cuando conquistamos la carne. Cuando exhortamos a nuestros miembros que atiendan a sus propias necesidades, estamos ayudándoles a fortalecer su carácter. Cuando el dador logra controlar sus propios deseos y ve claramente las necesidades de otros considerando lo que a él le gustaría tener, los poderes del Evangelio se ponen de manifiesto en su vida. También aprende que al vivir la gran ley de consagración se asegura no solo la salvación temporal, sino también la santificación espiritual. Y cuando el recibidor acepta con agradecimiento, se regocija en saber que en su forma más pura, en la verdadera Sion, uno puede participar de la salvación tanto temporal como espiritual, y en esta forma se siente motivado a proveer para sí mismo y a compartir con los demás. ¿No es este un plan hermoso? ¿No os emocionáis con esa parte del Evangelio que hace que Sion se vista con sus hermosas prendas? Cuando se contempla desde este punto de vista, podemos ver que los servicios de bienestar no son un programa, sino la esencia misma del Evangelio, es el Evangelio en acción. ¿Cómo podemos seguir el consejo del rey Benjamín de no correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permiten? ¿Cómo se relaciona el mandamiento de impartir de nuestros bienes al necesitado con la remisión de nuestros pecados? Hermanos y hermanas, ya casi terminamos este audio de apoyo para su estudio personal de Ven Sígueme. Espero que en estos momentos estén meditando las preguntas y su perspectiva del Evangelio sea más grande, y sobre todo que puedan discernir las cosas para separar lo bueno de lo malo. En el subtema leemos: debemos cuidar nuestros pensamientos, palabras y obras. ¿Qué importancia tienen nuestros pensamientos? El concepto de que aún nuestros pensamientos pueden marcar la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no lo es, se encuentra respaldado en muchos pasajes de las Escrituras. En Proverbios el capítulo 23:7 dice que el hombre es como piensa en su corazón. Alma también enseñó que en el hombre impenitente aún sus mismos pensamientos lo condenarán. Pablo nos advierte que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Doctrina y Convenios encontramos esta declaración: desechad vuestros pensamientos ociosos. En lecciones anteriores hemos leído que tendremos un vivo recuerdo de todos nuestros actos y palabras en el tribunal de Cristo, y aquí de nuevo nos lo recuerda el rey Benjamín. Leemos lo siguiente en Mosía capítulo 4, el versículo 30. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos, y vuestros pensamientos, y vuestras palabras, y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. En este punto no hay mucho que agregar, hermanos, es muy claro. Todo lo que piensan, todo lo que hagamos y dejemos de hacer, será contado para nuestra salvación o condenación. Si nos cuidamos de no hacer nada malo, será nuestro ejemplo que guíe a nuestra pareja, a nuestros hijos y a nuestros semejantes.
El Señor no obligó a nadie a seguirlo. Fue su ejemplo que nos hizo aprobar el plan de salvación. Fue su ejemplo el que nos dejó a través de las Escrituras para saber qué camino debemos seguir. Los mismos profetas del libro de Mormón nos lo dicen. Ya hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. En el último subtema leemos: el Espíritu del Señor puede hacer que se produzca un potente cambio en nuestros corazones. En la lectura complementaria de esta lección nos pide que leamos Mosía capítulo 5 del verso 1 al 5. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que él les había hablado. Y todos clamaron a una voz, diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición de obrar mal, sino hacer lo bueno continuamente. Y también nosotros mismos, por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir, y si fuere necesario, podríamos profetizar de todas las cosas. Y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios, de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. ¿Qué verdades sobre el cambio en el corazón aprendemos de la experiencia que ellos tuvieron? Hermanos, en este punto déjanos tu respuesta sobre esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales a menudo es difícil hacer cambios perdurables en nuestra vida? En lecciones anteriores también hemos dicho que somos imperfectos y que seguiremos pecando. Nadie es perfecto, pero nadie aquí puede levantar el dedo y señalarnos. Pero también estamos en el camino del perfeccionamiento. Cuando serví como misionero noté en muchas de las pláticas que las personas no querían dejar de tomar café o cerveza. Una de las razones es porque les gustaba y otra es que estaban en una zona de comodidad y no querían contraer compromisos. Como santos de los últimos días también nos cuesta dejar las cosas, porque sabemos que todo trae esfuerzo, compromiso y significa salir de la zona de confort. Y como dije, nos cuesta. Nunca dije que nos quedábamos estancados. Eso es debido a que poco a poco vamos comprendiendo la doctrina y eso nos ayuda a mantenernos en el camino del trabajo arduo. Esta es una iglesia de trabajo, tanto personal como colectivamente. Hablando sobre el potente cambio que se menciona en Mosía en el capítulo 5, el verso 2, el presidente Joseph F. Smith dijo: ¿qué condición tan gloriosa fue esta? Una condición en la que el Señor Dios Omnipotente, por el poder de su Espíritu, causó que en el corazón de aquel pueblo se efectuara un cambio tan grande, que dejó de sentir el deseo de hacer el mal y solo se sintió lleno de un deseo ferviente de hacer aquello que era bueno. Ese fue ciertamente un gran cambio, y es precisamente ese cambio el que obtiene en la actualidad cada hijo de Dios que se arrepiente de sus pecados, que se humilla ante el Señor y que busca el perdón y la remisión de sus pecados por medio del bautismo, por inmersión, por alguien con la autoridad para administrar esta sagrada ordenanza del Evangelio de Jesucristo. Hablo de la influencia y el poder del Espíritu Santo que experimenté cuando fui bautizado para la remisión de mis pecados. El sentimiento que me sobrevino fue una paz pura, de amor y luz. Sentí en mi alma que sí había pecado, y ciertamente no estaba exento de culpa. Se me había perdonado, que verdaderamente se me había limpiado del pecado. Mi corazón se sintió conmovido y sentí que no podría lastimar ni al insecto más insignificante bajo mis pies. Sentí como si quisiera hacer el bien en todas partes, y a todos y en todo. Sentí una renovación de vida, una renovación del deseo de hacer lo que es correcto. No hubo una partícula de deseo inicuo en mi alma. Es verdad que apenas era un jovencito cuando fui bautizado, pero esa fue la influencia que experimenté, y sé que la recibí de Dios, y fue y siempre ha sido un testimonio viviente para mí de que el Señor me había aceptado. El elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó el proceso por el cual experimentamos el cambio en el corazón, una vez que recibimos el testimonio del Espíritu,
nuestro testimonio se fortalece por medio del estudio, de la oración y del vivir el Evangelio. Nuestro creciente testimonio nos brinda una mayor fe en Jesucristo y en su plan de felicidad. Nos sentimos motivados a arrepentirnos y a obedecer los mandamientos, lo cual nos lleva a la conversión, y nuestra conversión trae el divino perdón, la curación, el gozo y el deseo de compartir nuestro testimonio con otras personas. Tal vez al leer el libro de Mormón y escuchar este audio se esté preguntando, ¿por qué ellos tuvieron ese cambio tan potente y yo no puedo? Bueno, todo es un proceso. Cada que vaya comprendiendo los principios, haciendo ordenanzas y sirviendo al prójimo, su conversión irá en aumento. El pueblo del rey Benjamín no se convirtió en las primeras palabras del rey Benjamín, fueron años de prepararlos, y justo antes de morir y entregar el trono a su hijo, el pueblo cambió gracias a ese potente mensaje dado en el momento justo. Nosotros que vivimos tenemos una gran ventaja, pues podemos leer esas circunstancias y prevenir desgracias espirituales, las cuales traen consecuencias eternas. Mis hermanos y hermanas, este audio de apoyo y todas las palabras de profetas antiguos y modernos siempre tienen un punto de encuentro, el cual es de que después de escuchar que podemos ser salvos por medio de Cristo, nos invitan a hacer convenio con Dios. El mismo Dios nos invita a que lo aceptemos, lo sigamos haciendo convenio en las aguas del bautismo, de que seremos sus discípulos, que tomaremos sobre nosotros su nombre, que testificaremos al mundo que Él es Jesús el Cristo, y que recordaremos sus enseñanzas y las pondremos en práctica, y Él nos promete que tendremos la guía constante de su Espíritu. Vemos entonces que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo cuando nos bautizamos en su nombre, cuando pertenecemos a su iglesia y profesamos nuestra creencia en Él, y cuando hacemos las obras en su reino. También hay otros conceptos de significados más profundos, los cuales los miembros más juiciosos de la iglesia deben comprender y someter a reflexión al participar de la Santa Cena. Conviene advertir que cuando participamos de la Santa Cena, no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo, sino que estamos dispuestos a hacerlo. El hecho de que solo testifiquemos estar dispuestos indica que algo más debe verificarse antes de que en realidad tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido más trascendental. ¿Qué suceso o sucesos futuros podría contemplar este convenio? Las Escrituras subrayan dos grandes posibilidades, uno concerniente a la autoridad de Dios, especialmente cómo se ejerce en los templos, y la otra estrechamente relacionada concerniente a la exaltación en el reino celestial. Por tanto, el estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo se puede entender como el estar dispuestos a tomar sobre nosotros la autoridad de Jesucristo. Conforme a este significado, al participar de la Santa Cena, testificamos estar dispuestos a participar en las sagradas ordenanzas del templo y a recibir las supremas bendiciones exequibles por medio del nombre y de la autoridad del Salvador, cuando Él disponga otorgárnoslas. El que estemos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo afirma nuestra promesa de hacer todo lo que podamos por ser contados entre los que Él escoja, para que estén a su derecha y sean llamados por su nombre en el último día. En esa sagrada acepción, nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo constituye nuestra declaración de que aspiramos a la exaltación en el reino celestial. La exaltación es la vida eterna, el máximo de todos los dones de Dios. Hermanos, llegamos al final de este audio de apoyo para la lección de Ven Sígueme. Te damos las gracias por ser parte del canal, de tomarte el tiempo de escuchar hasta el final este audio. Ayúdanos compartiendo en las redes sociales, déjanos tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si aún no estás suscrito, no esperes más, sé parte del crecimiento del canal. Gracias por permitir que seamos parte de tu estudio y dejarnos entrar a sus hogares. Sin más, nos vemos en el siguiente video.